Continuamos aquí en Me Gusta y Punto. Hemos visto una nota en la que el 50% conoce el tema, otro 50% como que duda un poquito. Y por eso hemos traído el día de hoy a Gino Curioso. El profesor Gino Curioso, director de la coordinador de servicios de psicológicos de la Universidad San Ignacio Loyola. Bienvenido. Un aplauso pues, chicos. Muchas gracias por la invitación. Profe, esta vez ha venido para hablar un tema que ha causado polémica, sobre el tema de déjala decidir. ¿Qué opinas sobre toda, no tanto llamarlo ley, sino este movimiento, esta protesta que está generando en toda la sociedad peruana? Bueno, como hemos visto también en el reportaje que ustedes han pasado, definitivamente es un tema no solamente controversial y polémico, sino tiene que ver fundamentalmente con lo que es el ser humano, o sea, la persona de que es producto de una situación verdaderamente violenta, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es cómo nosotros, como profesionales en esta área de la salud mental, de la salud emocional, podemos ver los resultados o las consecuencias de esa situación, que para cualquier persona que, bueno, que es sometida a la fuerza, a algo que no quiere, definitivamente hay un efecto, ¿no? Trastornando así, ya desde un principio, a procrear la vida no por amor, sino ser víctima de una violación. Así es, así es. Ahora, si dejamos de lado definitivamente quizás las aristas en que se puede analizar esto, sean sociales, sean éticas, religiosas, etcétera, como les digo, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos una integridad, ¿no?, que es difícil de que sea violada. Es nuestra integridad como personas. Y una situación tan íntima como es la parte, no solamente lo sexual, sino lo que deriva de eso, que es la sexualidad, o sea, cómo uno va a afrontar posteriormente esa estructura, definitivamente no va a ser fácil que los efectos de esa situación sean controlados. En todo caso, ¿cuáles son las consecuencias de sí? O sea, cómo queda la persona, ¿no?, después de haber sido maltratada. Exacto. En ese sentido, ¿no? Ahora, definitivamente aquí en nuestro país, por lo menos, hay una presión muy fuerte, ¿no? Millones de mujeres se ven afectadas por este problema realmente, y hasta ahora no hay una solución para eso. Quisiera saber la posición que usted tiene respecto al tema. Bueno, fíjate, yo creo lo siguiente, nosotros hasta qué punto somos una sociedad quizás madura o preparada para discutir y afrontar y dar una solución adecuada a ello. Quizás una ley, pensemos en la ley, conocemos la ley, cuántos conocen la ley, cómo se interpreta esta ley y la verdad, si los resultados de ello va a permitir que esta persona que haya sufrido una violación verdaderamente decida por sí. Exacto. ¿No es cierto? O sea, ella toma la decisión por la ley o la ley está orientada a que la persona que causante de esto sea penada, tenga, no sé, una sanción respectiva. Lo que no vemos es el aspecto psicológico, como le digo, el aspecto emocional, consecuencia de ello. Quizás podríamos hablar del perfil, cómo queda la persona. Yo he tenido la oportunidad de ver y analizar casos de algunos chicos, jóvenes, chicas, adolescentes, que han tenido, por ejemplo, casos de abuso sexual, por ejemplo. Ya el abuso sexual por parte del hermano, de un pariente cercano, hasta del propio padre, por ejemplo, ¿cómo queda, no? Entonces, y no lo cuentan, ojo, es algo tan íntimo y difícil, y hay personas y familias que ocultan esa información, que ocultan ese hecho. O sea, fijémonos por ello en ese análisis que podemos hacer, ¿no? Claro, y hasta que no hay el resultado de un embarazo, realmente no se callan y no lo manifiestan, ¿no? Definitivamente asumo que en la universidad deben haber muchos casos, me imagino yo, porque hay tantas personas, ¿no? De hecho, también la ley es un poco ambigua, creo yo, porque ataca contra la violación, pero lamentablemente también hay casos en nuestro país en el que la cita a un médico legista demora varios días, entonces no se puede determinar con exactitud si es o no contra la ley. Claro, y ahí hay que ver pues, que los procedimientos que de alguna manera tengan que ver con aspectos legales, cuánto va a permitir que uno pueda probar, ¿no?, que ha sido violada en caso de la chica o chico, etcétera. Normalmente lo orientamos frente a lo que es la mujer, ¿no?, la mujer víctima de esa situación.
los procedimientos legales, hasta donde yo tengo conocimiento, muchas veces son engorrosos, tediosos y hasta, como dices tú muy bien, se prolongan un tiempo determinado, ¿no? Y es someter a la persona a constantes interrogatorios y ¿cómo verificas? Un abogado quiere probar lo contrario, el otro quiere en realidad también sacar su caso adelante. Entonces hay una disputa en ese sentido. Bueno, pero yo siempre apunto al aspecto, repito, de cómo está la persona, cómo siente la persona, cómo afronta la persona. Porque para planearnos un piso en la realidad en la que estamos, no solamente en el Perú, sino mundial, o sea, desde 1920, la Unión Soviética fue la primera que aceptó esta ley del aborto por violación. Ahora, se dan las cifras de 26 millones de mujeres que abortan legalmente y 22 millones de mujeres que abortan ilegalmente. De una manera clandestina. Exacto. Ahora, ¿qué ayuda le podemos dar a esa mujer que ha sido victimizada fuera de, como usted dijo, de las aristas que se pueda tocar el tema? Mire, pero tenemos que partir que el aborto es un tema muy, como hemos dicho, polémico, y hay gente que está a favor y gente que está en contra, ¿no? Y hay muchos motivos que llevan quizás a la mujer a decidir por un aborto. No solamente a nivel de personas que ya tienen familia, sino eso se ve más en jóvenes adolescentes y parejas jóvenes inclusive, que por diferentes motivos deciden no tener un hijo, ¿no? Ahora, ¿cuánto de responsabilidad hay en la persona o en la pareja que decide un aborto? Y en el caso particular que estamos tratando de lo que es ya víctima de una violación y víctima de esa violación que salga embarazada. O sea, ¿cuál es la consecuencia de ello? ¿Qué analizamos de ello? ¿Cómo podemos nosotros identificar las características de la persona? O sea, ¿va a decidir ella tener el hijo? O sea, es un poco que nosotros nos imaginemos y pongamos en el caso hipotético de que un familiar directo, una hermana, por ejemplo, ¿no? O bueno, en mi caso, la esposa de un colega, qué sé yo, sea violada y de esa violación salga el embarazo. Eso es bastante, no es fácil decidir, ¿no? Porque después de ser, ¿qué pasa de ser espectador a ser víctima? En nuestro caso no somos víctimas, pero ¿qué pasa si una hija, si una esposa, si una amiga muy cercana, un familiar, se convierte en víctima? Así es. Es diferente, ¿no? Verlo de afuera que realmente vivirlo. Claro. Y además creo yo que la mentalidad, la forma de pensar de esas personas que pasan por este problema, ¿no? Lo que no pueden decidir realmente porque se sienten bloqueadas, asumo yo, y están en un trastorno un poco complicado. Claro, ahí tocas un punto muy importante, o sea, ¿cuál es el nivel de madurez y equilibrio que ha alcanzado una persona para tomar una decisión de ese tipo, ¿no? ¿Cuál es su formación inclusive, ¿no? ¿Qué ideas tiene? Nosotros hablamos en psicología que es las estructuras mentales, ¿cómo están esas estructuras mentales? Que les va a permitir, por ejemplo, tener y llevar a cabo una decisión tan difícil, Profesor, ¿no? ¿qué le lleva a una mujer a tomar la decisión de abortar? Usted dije como hace un momento, psicólogo. quizás las razones pueden ser muchas, ¿no? Hay una cuestión de probablemente el qué dirán, si es que vemos que una pareja joven se sale embarazada al chico, la chica y no saben qué hacer. Y yo en algunos casos que he visto, jóvenes así, uno último que vi inclusive, chicos de 18, 19 años que salió embarazada la chica decidió tenerlo, ¿no? El chico, bueno, tomó la cosa de una manera que iban a decir su familia, su padre y su madre que no sabían, ¿no? Sin embargo, ella después, me enteré después por él mismo, que después conversando con la mamá, la propia mamá, ¿no?, entre comillas, la persuadió a que lo mejor era abortar. O sea, ¿qué podemos pensar en eso? ¿Qué podemos pensar, no? O sea, es algo que no es fácil analizarlo porque yo creo que cada caso es particular. No podemos generalizar y decir, bueno, es mejor abortar por tal motivo, tal razón A, B y C. No, no creo que sea eso tan fácil. Claro, a veces es la familia la que presiona y en otras también ocasiones es también parte de repente de religión o en la creencia de cada persona, que eso se respeta muy aparte de eso, ¿no? Nuestro país es un país, somos un estado laico, ¿no? Pero obviamente la mayoría va a lo que a una religión determinada, ¿no? Claro. Además, a mí me pregunto yo, porque el nombre es muy curioso, ¿no? Como yo. Curioso. Déjala decidir.
yo me pregunto si estamos dejándola decidir yendo a protestas, porque ¿qué es la que le permite a una mujer decidir? ¿La ley? ¿La sociedad? ¿O que sea legal? ¿O su familia? Claro, que no le diga a su familia nada. Debería ser ella misma, ¿no? Es ahí quizás un poco ver que la mujer tenga un momento de reflexión ella misma. ¿Quién respalda a la mujer? Así es, y decida por ello. Por eso, no es fácil que decida esto una chica adolescente, que una chica ya que tiene, digamos, unos 20, 25 años, o una señora ya en compromiso o mayor, ¿no? O sea, hay que ver esos niveles también en que la decisión se va a tomar. Ahora, la influencia, que como dice tu compañero en este sentido, es mucho de la familia en edades tempranas. A edades mayores, digamos, ya pasados los 20 o 25 años, ya es una decisión más personal. Ya creo que la persona, en este sentido la chica o la joven, está con ideas mucho más elaboradas, sabe, más madura, más equilibrada probablemente, y es capaz de decir sí, lo quiero o no lo quiero tener. Es en el caso, pues, de una situación que se presente, vamos a decir a mí, así promedio, pero en el caso de una violación, yo creo que es un poco más complicado, ¿no? Un poco más complicado. Ahora, a nivel mundial, pues, hay varios países que ya están a favor de esta ley, la están promoviendo, ¿no? Chile la acaba de promover. Chile, por ejemplo, pero todavía en nuestro país hay obstáculos, todavía no se llega al punto en el que se dice ya, por fin, ¿no? ¿Usted qué puede decir al respecto? Mira, yo prefiero quizás obviar un poco una opinión porque eso tiene que ver más con aspectos legales, ¿no? Claro. Y yo no conozco a fondo aspectos legales. Más allá de quizás, una postura que podamos sí, tener, así es, ¿no? yo le quería preguntar acerca de que si usted cree que se está llevando bien este tema, de que realmente esto es un tema legal, porque yo lo primero que pienso sobre una mujer, sobre una decisión es una ayuda psicológica. Yo quiero saber si aprueban esa ley, le van a brindar una ayuda psicológica a esa mujer antes de brindar un abogado. Claro, y ver también si es que esta señorita o las personas que han sufrido víctima de esto tiene la suficiente capacidad de hacerlo, ¿no? Como hemos dicho hace un momento, tiene que ver con muchos criterios, hasta éticos, en la decisión de tener o no tener un hijo, porque los que promueven, digamos, el no aborto, dicen que ya desde el momento de la concepción, ya la unión de la espermatozoide con el óvulo, hay un ser vivo, ¿no? Eso es así de extremo, pero en fin, todas las cosas hay que verlas desde el punto de vista que ya se tiene que analizar quizás a mayor profundidad. No solamente la ley, ¿no? Sino también todos esos componentes que forman parte de ella. Y en algunos casos no solamente llevar un tratamiento con la persona, con la víctima, sino también con los más cercanos, ¿no? Su familia, de repente personas que realmente estén cerca a ella, porque son su apoyo en ese momento. Claro, y eso, por ejemplo, nosotros en psicología conocemos, cualquier hecho traumático se conoce y que tenga el efecto posterior, se conoce como trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y eso se ve en muchos casos, y en caso del abuso sexual o violación también, ¿no? Hay algunos que son muy agudos, ¿no? Hay algunos ya vienen con casos de ansiedad aguda, incluso algunas chicas ya tienen ciertos grados de patología mental, ¿no? Patología mental. Sí. Profesor, ¿usted qué recomienda frente a nosotros que tal vez estamos tan expuestos, que es mayormente la juventud, a enterarnos por primera vez acerca de esta decisión? ¿Qué le recomendaríamos a una mujer? Mire, yo creo que lo fundamental, como en todo aspecto creo de la vida, es una buena educación. No solamente la sexual, educación en principios y valores sólidos, saber lo que uno es, lo que uno puede diferenciar entre lo que es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Cuál va a dirigir mi conducta íntegra en todo caso, y en ese sentido fortalecer ello. Lógicamente que hay en muchos países, no solamente en nuestro país, esto se ve de una manera algo así como coercitiva, o sea, tú cometes algo, hay sanción, y no pensemos en la sanción, pensemos en la prevención más bien, o sea, cómo evitar que sucedan estas cosas. Y para mí fundamentalmente interviene la parte educativa, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Y amplio, ¿no? En buen sentido. Pensemos en la prevención. Así es. Profesor, ¿dónde lo podemos encontrar? Por Bueno, favor. yo en primer lugar les agradezco la entrevista y espero que algunas ideas que hemos podido vertir aquí sean válidas y puedan ser escuchadas. Y bueno, nos pueden encontrar acá en el pabellón de tercer piso, el servicio de psicología para todos ustedes.
por si acaso estaba conversando con el profesor antes, dice que el departamento de psicología realmente está abierto para cualquier alumno, que no solo sea de la... No es necesario ser especialmente de la carrera de psicología, sino cualquiera. Para todos. Alumnos de pre y posgrado, claro. está abierto el servicio para atenderlos gustosamente. Qué mejor para aprovechar esta oportunidad y poder conversar con usted y tener ideas un poquito más claras. Ok. Muchísimas gracias. Nosotros Gracias tenemos a que ir a un ustedes. corte. Volvemos con más en Medos y Punto. Enciende mi candela.